Hola, buenas noches y les doy la bienvenida a la primera edición de La Cueva del Kobold. Bueno, en esta primera edición quería empezar por el principio. Vamos a arrancar por una de mis más grandes pasiones y algo que creo que debería ser compartido con todos. Los juegos de rol. Más específicamente vamos a empezar por Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons es un juego bastante viejo de mesa que nació por los años 70 en Estados Unidos. En realidad, fue una combinación de dos nerds que dijeron, che, ¿qué pasa si combinamos los juegos de guerra de mesa con las narrativas tipo El Señor de los Anillos o Conan el Bárbaro? Y bueno, resultó en una maravilla que más tarde terminó de explotar. Como les dije, esto empezó en 1970 y para allá, para el 74, fue donde se largó la primera edición. Por un estudio que creo que se llamaba Tactical Studios Rules, TSR. Y bueno, más adelante, por el 97, fue adquirida por Wizards of the Coast, que hasta hoy en día son los que siguen al mando. Ahora, ¿qué es Dungeons and Dragons para empezar? ¿Y qué son los juegos de rol? Bueno, Dungeons and Dragons es un universo completamente gigante e inmenso. ¿Pero por qué? Porque es algo que escribe la gente. Cada partida, cada pequeña parte, es algo inventado por y para las personas. Entonces cada historia que puede salir de Dungeons and Dragons es tan única y original como la otra. Son dos copos de nieve, no hay dos historias iguales. A menos que estés jugando una partida prearmada, en ese caso, pueden parecerse, pero sí van a seguir teniendo sus diferencias. Ahora, los juegos de rol constan de dos integrantes principalmente. Por un lado, tenemos a los jugadores, que son aquellos que vendrían siendo como personajes de una historia que va cambiando en torno a ellos, y el narrador, Game Master o Dungeon Master, el cual es el que narra y cuenta la historia. La historia puede variar. En este caso estamos yendo a Dungeons and Dragons, que es en español Calabozos y Dragones. Fantasía, alta fantasía, como les dije, basado en lo que viene siendo todo un universo bien tolkieniano y lleno de vida. Ahora, Dungeons and Dragons, por allá por los 70s, 80s, tuvo su primer boom, en el que la gente empezó a jugarlo, empezó a reconocerlo un poquito más. Y bueno, justo salió en el momento en el que la fantasía estaba de moda, fue donde El Señor de los Anillos empezó a ganar más y más relevancia cada vez. Después de eso empezaron a aparecer sus derivados como manuales, cómics, novelas, propias del universo de Dungeons and Dragons como Forgotten Realms o Dragonlance, campañas que la gente podía leer y jugar con sus amigos y amigas. En el 85 más o menos se emitió una serie animada de Dungeons and Dragons, la cual no tuvo mucho éxito que digamos, pero apuntó a traer un público un tanto más joven a este universo. Y bueno, hoy en día es reconocida como un gran meme, la verdad, porque era muy random en su momento la serie. Controversialmente y paradójicamente, lo que terminó de largar a la popularidad Dungeons and Dragons fue fueron los religiosos. Las personas religiosas acusaban a Dungeons and Dragons de incitar al satanismo por allá por los 80s, y esto fue lo que más atrajo las miradas a este juego y dijo, wow, a ver de qué se trata esto. Y bueno, ahí empezó a crecer. El segundo boom de Dungeons and Dragons se da un poquito más en la actualidad. En el 2014, cuando sale la quinta edición del juego, y donde más se empieza a atraer la gente. Una edición más sencilla, algo que podía llegar a todo el público en general. Y bueno, a la gente le gustó. A mí me gustó. Lo empezamos a jugar con amigos, empezamos a explorar su universo, empezamos a enamorarnos y a encariñarnos cada vez más y más con esto. Hasta que en el 2022, fue en el 2020 creo la pandemia, en el 2020 tuvo su boom definitivo, que fue con la pandemia.
En Dungeons and Dragons únicamente se solía jugar en lo que era partidas de cara a cara. Vos te juntabas con un grupo de amigos como un juego de mesa y simplemente tenían sus aventuras. Pero en la pandemia, con las prohibiciones y demás, empezaron a proliferar los servidores de Discord y otros alineados que servían para jugar D&D. Se inventaron sus propias herramientas que ya tenían desde antes y terminaron de subir en popularidad. Y bueno, ¿qué más decir? Es un universo simplemente fascinante y hermoso. Ahora, desde mis experiencias personales con Dungeons and Dragons, yo juego rol más o menos desde que tengo 9. Tengo 27 hoy en día. Hace casi 20 años que me dedico a esto y la verdad es algo que me apasiona y me encanta. Por un lado, como les dije, tenés al Dungeon Master, que ese es el rol que particularmente a mí me encanta ocupar. Que es aquel que edifica historias, que es aquel que le presenta el mundo a los demás, que se los narra. En lo personal me gusta ver las caras de mis jugadores ante las diferentes situaciones que se les van presentando. La muerte de un ser querido, encontrarse con alguien quien anhelaban poder volver a ver, la felicidad, la ira, la tristeza, el ser capaz de generar todo esto simplemente a través de un juego que empieza como un hobby y termina siempre como una pasión. Acá me están escribiendo en el chat, a ver qué me están diciendo. Muerte a los elfos. Bueno, los elfos en la fantasía en general siempre han sido un blanco de bullying. Tanto en el Señor de los Anillos como, bueno, propios jugadores de mi campaña también tienen ciertas diferencias para con los elfos y no tienen mucho cariño hacia ellos, que digamos. Y bueno, dentro de los mundos que a mí me gusta generar o crear para poder presentar hacia los demás, me gusta priorizar la narrativa. Y como les dije, en Dungeons and Dragons es fantasía generalmente, fantasía alta, tipo Señor de los Anillos, pero no me gusta encasillarme en eso. Siento que el rol tiene mucho más para dar y justamente se extiende a todos y cada uno de los rincones de tu mente. Puede ser de lo que vos quieras. ¿Te gusta Lovecraft? Tenés la llamada de Cthulhu. ¿Te gusta Star Wars? Tenés Star Wars de 6, Star Wars de 20. Tenés fantasía, tenés diferentes punks, corrientes punks, tenés... Bueno, literalmente lo que puedas llegar a querer está dentro del mundo de rol. Y la verdad, este mundillo me ha llevado a conocer gente tan extraordinaria y al mismo tiempo tan divertida. He tenido muy buenas experiencias dentro del Dungeons and Dragons. He conocido lugares, he viajado a otros muy muy lejanos simplemente por una partida. Pero creo que justamente dentro de eso se encuentra lo que es la pasión por este mundo. He tenido gente que ha dicho, no, yo no me quiero meter a eso, es de nerds. Y ahora son de los que más se entusiasman por participar de las partidas. Al momento de crear un personaje, al decir cuando se les muere el mismo, dicen, no, por Dios. Y lo sufren en carne propia. Y es algo bellísimo. Y es algo que se adapta también. No es como que tenga un límite de edad tampoco. Eso es también lo lindo de que sea tan versátil. He visto partidas dedicadas a niños muy pequeños. Y he visto partidas que son solo por y para adultos. Aunque esto también conlleva un compromiso. Cuando firmás con una mesa de Dungeons and Dragons, sabés que no estás jugando solo con tu tiempo, sino que pasás a jugar también con el de los demás. Es como decir, bueno, todos los domingos tengo que ir a la iglesia. Pero todos los domingos tengo que jugar Dungeons and Dragons. Y me ha pasado. He tenido campañas que han durado años y en las que religiosamente nos juntábamos una vez por semana de 4 a 6 horas para interpretar un personaje de un papel. Y... a ver qué me están diciendo acá en el chat de nuevo, perdón. No veas el chat, solo hay lágrimas de Grung, ese es uno de mis jugadores de la campaña.
Es una campaña que ya tiene más de un año y nos llevamos juntando casi todas las semanas sin falta. A veces varias veces por semana. Es Elfos, Patria y Familia. ¿Y qué dirían de morir sobre esto? Bueno, hay mucha gente en el chat que son propios jugadores de la campaña, otros amigos y demás, pero que justamente saben lo que significa esto. Que justamente han probado alguna que otra vez alguna de las campañas. Ya sea tirando más futurista, de Star Wars, tirando a más fantasía, de Dungeons and Dragons, o en lo personal, como me gusta a mí, Steampunk. Es otra de las muchas corrientes que se ven dentro del rol también, que empezaron a levantar con este mismo. Películas como El Planeta del Tesoro y demás se logran apreciar un poco más de este arte, pero siento que tiene mucho más para dar y que recién nos estamos adentrando en eso. Ahora, ¿qué significan los juegos de rol? En este caso, ¿qué significa Dungeons and Dragons? ¿Qué es esta ficha de personaje? ¿Qué es lo que hago con ella? ¿Y para qué sirve? Bueno, en Dungeons and Dragons tenemos algo que se llama la ficha de personaje, la cual te muestra las diferentes características que tiene tu personaje. En este caso son 6 principales y después tenés las habilidades menores. Tenés la constitución, que vamos a explicarlo con tomates para que se entienda mejor. Vamos a empezar por la fuerza. Tenés fuerza, que te sirve para arrojar un tomate. Tenés la destreza, que te sirve para esquivar el tomatazo. Tenés la constitución, que te sirve para comer un tomate en mal estado. Tenés la inteligencia, que te sirve para saber que el tomate es una fruta. La sabiduría, que te sirve para saber que pese a que el tomate es una fruta, no va en la ensalada de frutas. Y el carisma, que te permite vender una ensalada de fruta hecha con tomates. Estas características son solo una pequeña parte. Si bien te indican más o menos cómo tenés que desempeñarte dentro del juego y demás, no te terminan de limitar. Lo único que te pone un límite en realidad son los dados y tu propia creatividad como persona. Claro, carisma para seducir al tomate, o si sos un bardo, carisma para seducir al dragón. Que quien como Dungeon Master no lo ha sufrido, de que le terminan tirando carisma al dragón y vos te quedas así como, saca un 20, que es la tirada máxima que se puede sacar en el dado. Y te quedas, ok, ¿cómo seguimos ahora? A ver, creo que nos van a mostrar un poquito cómo se ve la hoja de Dungeons and Dragons. Claro, la ficha de personaje. Claro, con eso es con lo que empezás. Cada una teniendo sus propias características ahí adentro, sus habilidades y demás. La primera y principal, como te digo, son esas 6. El resto van viniendo solas. A menos que sea que tires magia. Ahí es donde se viene el verdadero problema. Porque cada uno de los hechizos es demasiado texto. Y siempre termina pasando que los jugadores que utilizan magia, que son el 90% en todas las partidas, toman sus turnos de unos 20 a 30 minutitos para saber qué van a hacer. Metele un tomatazo a un elfo y a la mierda, ok. ¿Cómo la llenaríamos? ¿Cómo llenaríamos esa si arrancáramos de cero? Si arrancáramos de cero, simplemente tiraríamos los dados. Siempre el Dungeons and Dragons reina el azar. Las estadísticas vos no las vas a elegir la mayoría de las veces. Simplemente vas a hacer lo que digan los dados. Pero ahí es donde entra esta dualidad entre el Dungeon Master y el jugador, puesto que el Dungeon Master es el que termina de decir si podés o no podés. Es una autoridad que está más allá de los dados en sí, y muchas veces, en lo personal, yo termino optando por la narrativa por sobre el resultado de los dados. Prefiero darle más trasfondo y prefiero darle más profundidad de lo que van sintiendo. Pero bueno, dentro de mis múltiples años jugando a Dungeons and Dragons, he tenido la grata experiencia de encontrarme con gente que es muy apegada al manual, con gente que no es tan apegada al manual. Y he tenido la oportunidad de ir variando un poco en lo que a mí me gusta ver o hacer dentro de las partidas. Y la verdad,
siempre termino en lo mismo. Siempre termino priorizando el disfrute. Más allá de la dificultad, más allá de los problemas. Siempre termino... Bueno, siempre termino por priorizar lo que quieren o pretenden querer mis jugadores. Ok, ahora bien, adentrándonos un poquito más en lo que es específicamente las campañas de Dungeons and Dragons, tenemos varias modalidades para jugarlas. Vamos a empezar por los más cortos, los one-shots. Los one-shots son partidas de una modalidad autoconclusiva, en la cual empieza y termina probablemente en el mismo día, tomando no más que 1 hora y media a unas 4 horas. Después tenemos esta segunda modalidad, que es las campañas cortas o mini campañas, que pueden durar solo un par de sesiones de unas cuantas horas a un par de mesecitos. Y después tenemos las señoras campañas, que son las más largas, y estas sí son las que más requieren de esta religiosidad de conectarse cada fin de semana. O juntarse cada fin de semana. En lo personal, prefiero juntarme. Una de las partes más lindas de la tradición de Dungeons and Dragons es la del tributo al máster. La comida, la bebida, proliferando por todos lados, y uno ahí en el fondo simplemente viendo y disfrutando todo lo que está pasando. Es como una juntada con amigos, pero con ese plus extra del juego. Y a decir verdad, ahora que me acuerdo, mi campaña más larga ha durado casi unos 4 años. Y la campaña más larga hasta el momento de Dungeons and Dragons, que todavía sigue vigente y corriendo, lleva más de 40 años sin parar. ¿Quiénes siguen vivos los que juegan? Sí, claro que sí. Son un grupo de norteamericanos que juegan en un sótano y con una escenografía impresionante. ¿Cómo se llaman? Oh, no me acuerdo el nombre de ellos. Pero ahí corres contra el tiempo de vida. Te podés morir. Claro. Hay gente, pasa que en el grupo que se mantiene ahí no estuvieron siempre los mismos. Fueron cambiando a lo largo del tiempo. Y al ser un hobby que se va popularizando cada vez más, el público que va atrayendo es ilimitado. Hay muchas celebridades, por ejemplo, en Critical Role, vos mismo lo habías nombrado hoy temprano, se pueden llegar a ver muchas celebridades que van yendo y viniendo, y han tenido un éxito tan grande que les han llegado a sacar series. Como por ejemplo, esta serie basada en una de las campañas de Critical Role, que estaba en Prime Video, que se llama... no me acuerdo el nombre en este momento, se me ha ido. Vox Machina, ahí está. Vox Machina empezó como una campaña de Dungeons and Dragons, pero que agradó tanto al público que terminaron sacando una serie. Y la serie, honestamente, la rompió. Fue algo realmente increíble poder ver cómo esta pasión poco a poco se va extendiendo cada vez más y va llegando cada vez más a la globalización. Se han visto a través de series, inclusive como Stranger Things. En la primera temporada, más que nada, se veía reflejado en cómo los niños jugaban a este juego, y los nombres que les ponían a las propias criaturas que aparecían en la serie eran propios de Dungeons and Dragons, y como las relaciones que este iba teniendo con la misma. Ahora, como les decía, el mundo del rol es realmente extenso. En todos mis años jugando, el único límite que realmente he encontrado a lo que se puede llegar a hacer o ver, más allá de uno moral que obviamente existe, es el que uno mismo quiera establecer. Y la verdad, siento que eso nos da un impulso gigantesco. Nos ayuda a salir de la rutina, nos ayuda a escapar del día a día, nos ayuda a imaginarnos qué podríamos ser si. Y siento que cada personaje que uno crea en Dungeons and Dragons es una parte, aunque sea mínima, de nosotros, un reflejo de lo que nosotros podemos ser, un reflejo de quien nosotros somos.
o al menos cada uno de los personajes que yo he tenido de Dungeons and Dragons como jugador, han sido esto. Una pequeña parte de mí, llevado a un extremo, llevada a algo pintoresco, algo exagerado, pero al final del día, una parte de mí. Y he podido corroborar esto con jugadores mismos que he tenido. Sus personajes parecen extensiones de sí mismos. Más que nada cuando son jugadores nuevos, ahí es donde más se nota. Terminan actuando de sí mismos en un mundo de fantasía. Y poco a poco comienzan a entender cómo separarse del mismo y empezar a sentir de una manera diferente. Porque sos vos. Pero desde otro punto de vista muy diferente. Tal vez te toque actuar de una persona demasiado inteligente, un erudito, y sos yo, en el que terminas diciendo, bueno, esto me sobrepasa en varios niveles, vamos a ver cómo lo mando. Los típicos personajes graciosos, con 0 de inteligencia, que son los que se van a cagar a piñas al frente y dicen, yo soy Groot. Tenés los personajes súper carismáticos, como los bardos en este caso, que son los más... Sí, dirías que son los más famosos en este ámbito, que son los típicos que terminan enrollándose con todo el mundo dentro de la campaña. Creo que hay alguien escribiendo en brasilero en el chat, pues se te la que embargar una jornada. La ficha estaba en brasilero y empezaron. Ok. Y bien, ahora, yendo por aventuras y demás, me gustaría particularmente hablar de las campañas que yo más he llegado a disfrutar. Imagínense lo siguiente. Son un elfo, un enano, un gnomo, quien ustedes quieran ser en este momento. Una criatura de fantasía, o tal vez un simple humano, un herrero que estaba por allí trabajando. Se abre un portal frente a vos e inevitablemente caes ante él, pasando a un mundo completamente desconocido. Esta es una típica premisa que se va viendo hoy día en muchos animes, que son los isekais. Yo en el momento que lo jugué me pareció bastante original y ahora está bastante quemadazo. Pero esta sensación de caer en otro mundo completamente nuevo, sin entender quién sos y qué es lo que vas a hacer, eso me atrapó muchísimo a mí. Hoy en día yo lo he vuelto a hacer en una de mis campañas con algunos de mis jugadores y la verdad siento que te da un plus más de emoción. He intentado llevarlo por otros ámbitos también en los que las personas seguían siendo sí mismas y llevarlas al mundo de fantasía, pero no han tenido el mismo resultado ni de cerca. Siento que el reimaginarte vos mismo a través de un mundo de fantasía es lo que realmente nos da el pie a llevarnos más allá dentro de nuestra imaginación. Que he tenido muchas veces muchos jugadores que me han dicho, yo no soy muy bueno imaginándome cosas, yo no soy muy creativo. Pero eso es, a mi parecer, una vil mentira autoimpuesta. Cada quien es tan creativo como pueda llegar a serlo. Todos tenemos la capacidad de la creación, todos tenemos la capacidad de la imaginación. Extendernos más allá de lo que nosotros creemos que somos capaces es lo que podemos conseguir con los juegos de rol. Ahora, los mundos de rol, o de fantasía en este caso, nos han abierto las puertas a lo que hoy mismo de día conocemos como los RPGs, los juegos de rol de compu, el God of War, el The Last of Us, el World of Warcraft. Muchas de las mecánicas que se encuentran dentro de los juegos y demás ya habían sido pensadas antes en lápiz y papel. Y es algo realmente increíble ver cómo fue evolucionando a tal punto de que hoy es algo completamente separado. No es algo que puedas reconocer y decir, sí, esto venía del rol. Es algo que tenés que sentarte a analizar y pensar para poder hacer la relación muchas veces.
el rol está pasando lentamente de ser algo de nicho a ser algo más popular, y esto está ayudando a que la gente se dé cuenta. Pero bueno, honestamente siento que todavía queda mucho por dar de este universo. Universos, mejor dicho, en plural. Ahora bien, me gustaría explicar un poquito la diferencia entre los roles que llevan los jugadores y el Dungeon Master. Empecemos por el rol de los jugadores. Como lo había dicho antes y en breve, los jugadores son los personajes vivos de un mundo que cambia constantemente a su alrededor. Ellos son los que moldean el mundo a través de sus acciones y los que establecen ciertas pautas o normas de lo que va a ir pasando o sucediendo. El Dungeon Master es aquel que pone las oportunidades frente a los jugadores y muchas veces les da un pequeño empujoncito para que vayan por el camino correcto, pero muchas otras son ellos los que deciden qué es lo que va a pasar. Encontrarse en la decisión de si salvar o no a un amigo, encontrarse en la decisión de tener que dar tu vida por alguien más. Bueno, estas variedades, esta cantidad de cosas que hay por dar y para hacer, siento que... Puede ser un déspota. Claro, he tenido partidas en las que los jugadores han terminado siendo déspotas políticos, he tenido compañeros en los que yo he jugado y han terminado siendo regentes de una ciudad. He tenido partidas en las que he salido gigantescamente humillado. Se rompen amistades, se rompen relaciones. He conocido gente que se ha enojado muy muy feo por las partidas de rol. Y la verdad es que no, es muy imposible no tomárselo de forma personal muchas veces, porque decís, me llevó meses a armar este personaje, llevo más de un año pensándolo, todas las semanas le agrego algo más, todas las semanas le quito algo, y de un día para otro por una decisión que tomó alguien más, ¿me morí? ¿Nos morimos todos? ¿Así como así? Y es realmente durísimo. Al menos de Dungeon Master es realmente durísimo de decirle a uno de tus jugadores: no te salvaste de esta, lo siento mucho. He tenido jugadores que se han enojado al punto de decir no juego más y me voy. Y he tenido otros que son más optimistas diciendo sí, vamos a mandarle para adelante, vamos a crearnos un segundo personaje y vamos a seguir dándole. Y un tercer personaje, y un cuarto personaje. Y... es mentira, dicen ahí en el chat, que es uno de los jugadores de mi mesa. Curiosamente es uno de los que murió hace poco en la campaña. Y después vuelve. Volvió en forma de fichas, volvió con su alter ego. Y... bueno, el ir hilando la historia de un mundo a personas individuales abre un abanico de narrativa sumamente gigantesco. Siento que la historia que uno prepara como Dungeon Master no muchas veces llega hasta el final como debería haberla escrito. Es tan susceptible a los cambios que provocan unos terceros que son los jugadores, que es muy difícil llevar una narrativa lineal. Sí, hay eventos que cambian, hay eventos que no, pero al final del día son los propios jugadores los que terminan decidiendo la historia del mundo. Y en parte eso también es emocionante. Por otro lado, también ayuda a satisfacer un poco mi complejo de Dios, de decir, yo soy el que lo maneja todo. Y por otra parte, me ayuda también a ver cómo disfrutan los demás de las creaciones que yo hago. Es como tener un libro, que cada página que vas dando vueltas se va escribiendo en el momento. Jamás sabes qué es lo que sigue. No es algo que puedas empezar desde el final, porque no sabes cómo va a terminar. Ninguna partida es igual, ¿no? Ninguna partida de Dungeons and Dragons es igual a la otra.
¿Y es cuando tienen ese libro que los tap, es un libro o es un biombo nomás? Lo que se pone ahí se llama pantalla de máster. La pantalla de máster y su propósito es que los jugadores no puedan ver el resultado de los dados y que el Dungeon Master pueda decir, ¿sabes qué? Vamos a mentirles un poquito para hacer que esto sea más emocionante. O vamos a mentirle un poquito para que no se muera. Claro, tenés que confiar también en el Dungeon Master. Claro. He tenido Dungeon Master que sí, lo que priorizaban era hacer sufrir a los jugadores y disfrutaban el hacer sufrir a los jugadores. Me incluyo un poquito en esto, pero principalmente lo que uno termina buscando es el disfrute en general. Y para eso es la pantalla de Master. Uno de los muchachos habla de la mano negra, que ellos le dicen la mano negra a todo lo que termina torciendo de manera extraña los azares del destino. Es como... A mí me gusta pensar que es una pequeña ayuda que se les da. Dentro también de lo que es los universos de rol, he tenido también el disgusto de conocer el virguerío más extremo del mundo. Te digo, son personas que no logran distinguir entre la ficción y la realidad. He tenido mesas, más que nada estas mesas han sido por Discord, en las que yo he tenido el extraño gusto de masterear, en las que había personas que no podían distinguir lo que pasaba de su personaje con lo que pasaba en la vida real. Más que nada esto es gente joven que se termina cayendo en el pequeño universo de D&D. Y es algo que se aprende, como te digo. Las primeras experiencias son algo muy personal, porque terminás roleándote vos mismo dentro de las historias. Es como que te pidan interpretar en una obra de teatro un personaje completamente libre. No sabes con lo que vas a terminar. Y normalmente lo primero que vas a hacer es poner un poco de voz. Acá me preguntan en el chat, ¿sentís que el DM también juega? ¿O masterear es otra categoría? Me gusta pensar que también juego porque lo disfruto un montón. El trabajo del DM es arduo, lento y pesado. Armar una sesión de 3 horas me puede llegar a tomar 6 horas de mi día. Preparar la escenografía, preparar la música, que muchas veces los jugadores realmente no la aprecian. Y lo mutean los bots de música para que no se escuchen. Y eso me duele en el alma. Pero sí, siento que nosotros los Dungeon Master también jugamos en parte. Me gusta meterles algún NPC a las partidas y a las campañas, que los acompañen en sus aventuras y les hagan como una especie de pequeño guía, o que tal vez los confundan un poco y que me resulte divertido. Pero bueno, es a libertad de cada máster lo que quiera incluir o no. Por ejemplo, en mi última campaña, a mí me gusta meter mucho dentro de las campañas referencias que los jugadores puedan llegar a encontrar divertidas. Por ejemplo, en la última sesión que tuvimos, anteúltima sesión que tuve con mis jugadores, lo que incluimos dentro del mundo de la campaña fue los peques. Sí, estaba toda la tribu de los peques, todos y cada uno de los peques se presentaron con el jugador. Estuvimos casi 1 hora. ¿Los Dark Peques o Peques Peques? Los peques peques. Peques Peques. Chicho, Nino, Tina. De hecho, uno de los jugadores terminó llevándose uno de los peques como mascota. De ahí está sufriendo en el chat. Pero bueno, quiero que sepa que eso no fue un castigo ni nada parecido, simplemente era algo acompañado para la trama. Y de hecho es algo bastante normal dentro de los universos de fantasía el agregar cuestiones de películas y demás para poder conectar un poco más con los jugadores. He tenido partidas de D&D en las que mi máster ha metido depredadores y aliens, de Aliens vs Depredador, o referencias a Star Wars, o referencias a los Piratas del Caribe. Como les digo, es algo tan grande y tan libre que uno puede llegar a poner lo que sea que quisiera. Y no me gustan esos memes. Pero
Bueno. Robarlos de sus tribus y ganar mascotas, claramente acá ponen. Y siguen insistiendo con los memes en italiano también, que no son de mis favoritos para nada. Pero En las partidas se ponen a tirar eso y tenés que hacer algo, como DM. Si se ponen a tirar Tun Satur. normalmente en las partidas de rol, al menos con la gente con la que yo suelo jugar, se comporta bastante bien. ¿Podés hacer que le caiga un rayo? Sí, se llama castigo divino. Cuando un jugador se está portando muy muy mal, entonces el máster interviene y dice, es el castigo divino. Te cae un rayo de algún dios random del panteón y te morís. Pero bueno. Suele pasar también. Uno tiene que poder adaptarse a lo que se los viene presentando. Es la capacidad de la improvisación momentánea lo que convierte a alguien en DM. Y esa es la parte complicada, porque pese a que vos tengas un guión totalmente escrito de lo que vayas o quieras hacer, capaz que tus jugadores dicen, no, ¿sabes qué? No quiero pasar por esa cueva al final. Quiero darme toda la vuelta por arriba de la montaña. Y tener que improvisar el paisaje, tener que improvisar la narrativa en el momento. Es algo complicado, pero que al mismo tiempo da su gusto, porque te digo, hace todo tan original y hace todo tan diferente que no puedes llegar a saber cómo va a empezar y cómo va a terminar algo. Porque no es algo que dependa solamente de vos, no es como escribir un libro. Estás escribiendo con alguien más. Y ese alguien más tiene tanta voz y palabra como el propio Dungeon Master muchas veces. Porque la historia es por y para el disfrute de los demás. Es por y para que los jugadores puedan verla, puedan escucharla. Ahora, algo que me gustaría comentar es a través de las diversas experiencias que yo he tenido como máster y como jugador. ¿Qué fue lo que me terminó decidiendo a mí mismo de ser máster y no ser jugador? Me gusta jugar. Me gusta tomar el rol de jugador y poder experimentar la historia de alguien más de vez en cuando. Pero en lo personal a mí me gusta provocar las reacciones de los demás y ver cómo reaccionan a ellas. ¿Qué es lo que sienten? Poder sentir que mi trabajo está bien hecho y verlo de manera gratificante en las reacciones de los demás, en la manija que pueden llegar a agarrar. Te digo, he llegado a llevar profesoras de la facultad a jugar partidas de D&D, y es más, ahora la propia coordinadora de la carrera, yo estoy estudiando profesorado de inglés, me ha dicho, le he comentado del rol y demás, y me dijo, bueno, ¿cuándo jugamos? Todo en inglés, tiene que ser un personaje en inglés. De hecho, sí, estaba pensando que la partida que vaya a hacer con ella va a ser en inglés. Pero como te digo, hay partidas que son muy cortas, que son autoconclusivas, que duran de 1 hora a 1 hora y media. Y la verdad, eso es lo que me gusta probar con la gente que no conoce. Lo que tiene Dungeons and Dragons en sí es que es un sistema muy complicado de entender. Ahora, nosotros vimos las hojas de quinta, y en las hojas de quinta hay un choclo bastante grande. Imagínate que en las ediciones anteriores era un choclo más largo, mucho peor y mucho más tedioso. Tenés talentos que son los que hacen destacar a tu personaje en ciertas áreas, que acá en quinta debes tener 60. En las ediciones anteriores, como 3 y media, tenés un manual completo de 600 páginas diciéndote, bueno, estas son las dotes que podés elegir y las tenés que combinar de cierta forma para que funcionen o tu personaje va a ser una basura. Las ediciones más nuevas que han salido ahora, que han salido 5.5 hace poquito, lo que priorizan es la ligereza hacia el jugador, poder llegar a un público más abierto, menos de nicho, y no meterse en tantas restricciones. Las ediciones más viejas de Dungeons and Dragons lo que tienen es que estaban atadas a muchas restricciones, ya sea de raza, de clase o de jugabilidad. Vos eras un paladín y tenías que comportarte de cierta forma. Solamente podías ser legal bueno, que significa que seguías la ley y que eras un personaje totalmente bueno. Vos eras un brujo, podías ser caótico maligno,
que ahora voy a explicar un poquito lo que son los alineamientos y demás, para que se entienda un poquito más lo que estoy diciendo. Y quinta lo que tiene es que trata a todos como héroes. Cada uno es tan único y tan diferente de los demás que es una propia excepción a la regla. Es un paladín malvado y va matando gente porque su dios lo dictamina. 3.5 te trataba como si fueras alguien más del montón, un pedazo de basura. Quinta edición, desde un inicio te dice, vos sos el héroe, vos sos único. Y es un poquito el elegir qué es lo que más disfrutás. Si que te traten como el héroe central de la narrativa, o que te traten como un pedazo de basura que tiene que salir desde lo más bajo de todo. Y que tal vez siempre te quedes como ese pedazo de basura porque nunca pudiste hacer nada. Pero bueno. Claramente. Y esas, como dijiste, quinta, tercera, son estándar. Por ejemplo, si yo entro ahora a jugar, juego con esa quinta. Pero ponele, hay gente que juega de antes, dice vamos a jugar como se jugaba antes. Claro. Vos tenés diferentes ediciones de Dungeons and Dragons. Tenés desde la primera edición hasta la 5.5 que salió ahora. Las ediciones fueron evolucionando con el paso del tiempo, refinando mecánicas, agregando otras, quitando algunas que parecían obsoletas. Pasaron por primera, segunda, tercera y 3.5 fue donde tuvo el primer boom Dungeons and Dragons. De decir, esto me encanta. Tenías un árbol de talentos tan extenso y tan grande con tantas posibilidades de qué hacer y qué no hacer que podías estar horas simplemente armándote un personaje de nivel 1. Yo he tardado 10 horas en armarme un personaje de 3.5. Y quinta dice, bueno, pará. Esto es demasiado para la gente que se está queriendo meter. Alguien va a ver esto y se va a asustar y va a decir no gracias. Entonces vamos a hacerlo más sencillo. Más accesible para los demás. Menos restricciones. Hay una gran variedad también de cosas para hacer. No tanta, a mi parecer. Yo prefiero 3.5, me gusta un poquito más el masoquismo. Con mis jugadores juego quinta igual porque es más light. Pero cuando yo tengo que elegir jugar, como jugador, prefiero jugar 3.5. Y bueno. Y bueno, en quinta lo que tiene es que desde un inicio, como sos el héroe, las dificultades que va teniendo tu personaje no son tan elevadas. Yo quiero enamorarme de un bugoso, dicen por acá. Ah, ¿conocés los bugosos? No, me ve un jugador que se llamaba Bugoso. Los bugosos son, o oso lechuzas, son unas criaturas mitad oso, mitad lechuza que son un icono de Dungeons and Dragons. Aparecen en muchos juegos, en muchas películas. En Baldur's Gate aparecen, por ejemplo. Baldur's Gate, sí te podías enamorar de los bichos. Ay, no me hagas empezar con Baldur's Gate, porque podés llegar a tener relaciones con uno de los personajes transformado en un oso. Sí, vi algo de eso. Es muy bizarro. ¿Cuántas clases y razas hay? Bueno, esto depende y varía dependiendo de la edición. En quinta edición, creo que tenés las 11 básicas del manual, más el artificer que se agregó después. Y en razas sí hay una variedad gigantesca. Creo que hay un manual de 400 páginas solo de razas en quinta edición, que debe darte un total de al menos 100 razas para jugar. Después, en 3.5, la variedad de las clases y las razas cambia demasiado. Por un lado, tenés las clases normales y después tenés las clases de prestigio. Las clases de prestigio son para decir, me voy a especializar en esto. Soy un caballero dragón, que monta dragones. O soy un mago de la mente, que hace magia para controlar la mente de los demás. Entonces ahí es donde, a mi parecer, se cae un poquito quinta. La cantidad de variedad de cosas que tenés para hacer en 3.5, si bien es un sistema muchísimo más complejo al que le tenés que dedicar horas solo para entenderlo, la cantidad de clases que hay lo compensa totalmente, porque te deja hacer lo que vos quieras, como vos quieras. Acá dicen, Baldur's Gate es demasiado. Sí,
podés tener relaciones con un Mind Flayer, que es básicamente un pulpo humanoide que come cerebros. Con un druida transformado, creo que es un cambiapieles, transformado en oso. No hay muchas limitaciones que digamos, y eso es lo que lo vuelve divertido en cierto aspecto, pero al mismo tiempo un tanto sospechoso. Todos menos con humanos se puede. Creo que se puede con humanos también. No probé, pero... ¿Has jugado Baldur's Gate? Lo he visto, sí. He visto. Ah. ¿Y ahora? Me gustaría pasar un poquito a otros sistemas. Ya me adentré mucho en lo que era Dungeons and Dragons, expliqué varios de sus sistemas, expliqué cómo funcionaba y demás. ¿Y ahora? Me gustaría irme a algo un poco más contemporáneo y luego a lo futurista. Por ahora estoy hablando de narrativas basadas en fantasía, en la fantasía del héroe. Pero ¿qué pasa cuando no sos más que un simple mortal caminando por la calle? Cuando sos un simple humano haciendo sus cosas del día a día. Estas narrativas se ven mucho más exploradas en juegos como la llamada de Cthulhu, en la cual, si bien existe la magia, vos no sos el que la hace, vos sos el que la sufre. Cada vez que la ves volviéndote un poco más loco, viendo los horrores de más allá de las estrellas consumir lentamente tu mente. Después hay otros juegos también de la contemporaneidad como Vampiro o Mago. En particular me gusta Mago, que te muestran una tierra contemporánea, un hoy en día, entremezclado un poco con fantasía. La fantasía de ser un vampiro, de ser un hombre lobo, o de ser alguien que está aprendiendo a utilizar la magia. Y yéndonos más a futuro, podemos hablar un poquito de los roles de Star Wars. O los de Steampunk, que son futuros un tanto diferentes a los que vimos. O los de Cyberpunk. Hay tantos sistemas como te puedas llegar a imaginar. Hay tantas posibilidades como vos puedas llegar a creer. Lo único que necesitas... Star Wars hace nana. De hecho, esto lo dice uno de mis jugadores también, que tuvimos una campaña de Star Wars hace unos cuantos años atrás y terminó bastante mal. Fue una campaña bastante larga, si no mal recuerdo, duró casi 2 años. Para que de un día a otro se murieran muchos de los personajes de la party y se desarmara la mesa. Y esa es otra de las cosas que suele pasar con el rol, que tenés que saber controlar muy bien la frustración, porque tanto como jugador como máster hay cosas que se van a escapar de lo que vos podés controlar o no. Y eso es lo que realmente te termina poniendo a prueba. En Star Wars puede pasar que te discutan, eso no es canon, así los que son No, como es el... hay gente que es muy purista y dice esto no se puede, pero al final del día es una partida de rol, o sea, está atado directamente a la imaginación y al conocimiento del DM. Si el DM dice esto es lo que pasó, esto es lo que pasó. Lo mismo con el libro de reglas. De hecho, en el manual de reglas de Dungeons and Dragons hay una regla específicamente que dice: la última palabra siempre la tiene el Dungeon Master. Más allá de que esté escrito en papel, más allá de que esté escrito en el canon, más allá de que vos lo puedas llegar a leer, la última palabra siempre la tiene el Master, el que maneja la mesa. Es la forma más rápida y más coherente de resolver las discusiones que se dan a lo largo de la misma. Y si en Star Wars puede pasar que un tiburón espacial te coma la pierna, o que termines como un Ewok lampiño, medio cyborg, o bueno, otra de las fantasías que a mí me gustaba es, como te digo, el steampunk. Es una de las corrientes
que más me gustan a mí, la estética que tiene estilo victoriana, que tiene engranajes, relojes, todo a vapor, pero llevado a la enésima potencia, y más mezclándolo con magia, uff. Hay pocos sistemas que realmente exploran esto. Uno de los sistemas que lo explora es Steam States, que te presenta un mundo de tipo western, en el cual sos simplemente un commoner, perteneciente a alguna de las múltiples clases que hay ahí, ya sea alguna especie de mago, de bajo nivel, algún bandido, e ir explorando el mundo de una forma completamente diferente, ir viendo mundos que no podías llegar a saber que existían. Y la verdad, eso es una de las cosas que a mí más me gusta. El hecho de poder abrir estas puertas a conocimientos que vos mismo no tenías, que vos decías, mirá de lo que me vengo a enterar, ¿esto realmente existe? Y así como poco a poco empiezan a salir estas pequeñas pasiones. En los hobbies de rol es lo más normal terminar siendo un acumulador, de una forma u otra. Acumular manuales si sos primermundista. Pero entre mis amigos y demás, lo más común es la colección de dados. Yo creo que es algo que a lo que inevitablemente cada uno de los jugadores de rol termina llegando. Coleccionar dados. Y no por utilidad. Con un solo set de dados estás bien. Tenés el dado de 4, el de 6, el de 8, el de 10, el de 12, el porcentual y el de 20. Y ya con eso podés jugar lo que vos quieras de rol. Más uno termina diciendo, ¡ah! Este dado brilla. ¡Ay, este es de metal! En ese color no lo tengo. Es como ir juntando Pokémon Shinies de a poquito. Y uno termina con una bolsa gigantesca enfrente diciendo, no sé dónde me voy a guardar esto. Yo mismo no sé dónde me lo voy a guardar. Lo tengo metido todo dentro de la cartuchera que uso para llevar al trabajo. Toda a medio reventar. Cargada de más dados que lápices y lapiceras. Después, la conexión de minis. Uf. Eso es algo que he visto muy poco en Latinoamérica. Y es que Dungeons and Dragons, si se quiere, bueno, el rol en general, si se quiere, es un hobby muy caro. Las escenografías pintadas a mano, los personajes con los detalles. Lo más normal es simplemente tenerlos impresos en 3D, pero después también requiere de esa pintada que se le da para que se vea realmente bien. Pero eso no es necesario para jugar, eso es porque te gusta, digamos. Eso es porque ya te gusta o porque decís, le voy a empezar a meter plata a este hobby porque realmente es algo que me está llamando, es algo que quiero que venga a mí. Para darle más escenografía, más puesta en escena. Claro. Que cuando llegó la popularización de Dungeons and Dragons a través de Discord o redes sociales, se empezó a ver más y más la implementación de herramientas como Roll20 o páginas que te ayudaban a armar la escenografía. Entonces vos ibas poniendo las cosas ahí, ibas poniendo edificios y demás, pero todo en una página. Y los jugadores se iban moviendo por el tablero de la página. Que pensándolo bien, esa es otra de las limitaciones grandes que tiene Dungeons and Dragons como sistema. Están medidas gringas. Todo está en pie, millas, yardas. Y cuando vos lo ves por primera vez decís, ¿qué reporonga es una milla? Te movés en pies para empezar, en cuadritos de 5 pies, y vos decís, ¿y esto cuánto es en metros? Tenés que calcular en Google. Honestamente yo al principio lo que hacía era agarrar la calculadora y decir, bueno, a ver San Google, vamos a buscar una calculadora de pies a metros. Y vamos a decir, ¿cuántos metros es esto? Para poder yo imaginarme qué es lo que estoy haciendo. Ah, y ahí uno de Iván Dalmazo está diciendo, y cuando un ataque tenés que tirar 20 de 6 necesitas muchos dados. Y eso es verdad. A medida que vas subiendo de nivel, hay algunos dados que se van multiplicando. He llegado a tener que tirar 36 dados de 6 caras para un solo ataque. Y después tener que sumar cada uno de los daditos de forma individual. Es un dolor de huevos cuando lo haces ahí un coso, pero es una sensación que no se puede explicar realmente muy bien. Cuando agarras un puñado de dados
y lo tirás a la mesa y ves cómo se desparraman por todos lados, vos decís, sí. Es como cuando te tomás esa primera cerveza bien fría en el verano y decís, oh, qué gustito que me estoy dando. ¿Y si salen todos uno? ¿Todos ceros? Cero no hay, ¿no? ¿Cómo? ¿Ceros hay en el dado? ¿O es Sí, sí. Hay en algunos dados tenés el... No, lo más bajo que se puede llegar en el dado es la pifia, el 1. el 1? ¿Y si te salen 36 unos? Nunca he visto a nadie con tanta mala leche como para que le salgan 36 unos. Puede pasar. Pero... en una partida, a mí, cuando yo era adolescente, me pasó de sacarme 19.999 pifias. En una sola tirada. ¿Qué pasó? ¿Nunca fuiste el mismo después de ese día? No, es algo que yo siempre me voy a acordar. Fue en una de las mesas que estaba como jugador con uno de mis primeros masters. Y me dejó hacer una tirada en general para matar una tirada de termitas, una colonia de termitas. Y bueno, tenía la posibilidad de tirar uno por uno o hacer una tirada general por todas las termitas. Yo dije, bueno, tiro uno. Saqué un 20, que es el máximo. Un 20 es un crítico. Es el mejor resultado del dado y es lo mejor resultado que puede llegar a ser. Entonces, bueno, en ese caso, cuando saqué el 20, dije, sí, ya está. Vamos a hacer una tirada por todos los demás. Vengo con suerte. Tiro el dado. Me sale una pifia. Y me digo a mí mismo, ok. Y ahí se murió. Lo peor de todo es que ya había venido teniendo varias malas tiradas y mis propios compañeros de equipo me habían encerrado en un calabozo para que no estuviera mandándome cagada. Pero bueno, yo creo que eso también es parte de la diversión, el ver los errores que uno comete a causa de los dados y poder aceptarlos de buena manera. Cuando el dado no acompaña, es que no acompaña. Y si bien es un juego que depende mucho de la narrativa, de cómo me expliques lo que haces y de cómo lo interpretes, el dado muchas veces suele tener la última palabra. Y al tener la última palabra, es el que termina por decidir el destino del personaje. Si pudiste no conectar ese ataque, si pudiste no esquivar ese ataque, si pudiste seducir a ese dragón, si pudiste convencer al guardia de que te deje pasar a la ciudad. Al bugoso, pudiste seducir al bugoso. Claro, si pudiste seducir al bugoso. Pero bueno, los dados no mienten. no mienten. La semana que viene se podría hacer una mini partidita, una express. Invitamos a algunas... Sí, podríamos hacer una pequeña partida express con algún sistema sencillo. Sí, algún sistema sencillo. Como para ver cómo es todo el proceso. Sí, me parece bien. O hasta donde llegue. De última la seguimos. De última la seguimos tras de cámara, tranquilitos. No, la seguimos en stream. El capítulo que viene y seguimos. Bueno, también. Bueno. Ya son las 21:58, acercándonos a la última parte del programa. Y me gustaría agradecer a todos los que pudieron venir hoy a asistir a ver este programa, la primera edición de La Cueva del Kobold. Y espero verlos en un futuro cercano, el próximo martes. Muchas gracias a todos. Y me despido. Yo soy Luca Bianchi.